de que en esta misma actitud quiero que abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. ¿Listo? ¿Lo tiene? Bueno, saludo a todos los que se conectan, los que viven cerca y se conectan. Por favor, ¿qué pasa? La iglesia está abierta. No, que qué miedo que me va a dar gripa. No, pues la gripa, imagínense. Que COVID, no teman. El Señor está con nosotros, amén. Entonces, así les decimos a los que solo quieren en línea, la iglesia está abierta, amén. Ok, lo tiene, lo vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Dijo, no, estoy sola, me abandonaron. 1, 2, 3. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Puede tomar su lugar. Y qué tremenda palabra. Y hoy yo meditaba y yo decía: Señor, ¿cómo necesitamos levantar una generación de discípulos para Dios? ¿Cómo tenemos que entender que congregarse es importante, que caminar de la mano de Dios es importante, que tenemos que convertirnos en personas que tienen prioridades en su manera de pensar? ¿A cuántos quieren que les cambie la vida? A ver, levántela. Yo también. Entonces ponga la mano en su cabeza y diga: para que cambie mi manera de vivir, tiene que cambiar mi manera de pensar. Es imposible que la vida le cambie si su mentalidad no cambia. Somos fruto de lo que creemos y somos fruto de lo que pensamos. Una traducción de Romanos 12:12 es: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Amén. Y es necesario que nuestra mente sea renovada, que nuestra mente sea transformada. Y ese es el desafío de hoy. ¿Sabe? Tengo una carga, por lo cual preparé este mensaje. Y quiero decirle cuál es la carga de mi corazón. Me preocupa. A mí me preocupa ver gente en la iglesia, años en la iglesia, años diciendo que es cristiano, años repitiendo como cotorro, ¿cómo es? Perico, ¿no? Perico, yo digo loro, pero es que no es perico. Como periquito mojado, lo que sabe o lo que cree que sabe, pero la pregunta es: ¿sabes lo que dices? ¿Sabes lo que repites? No hay nada más peligroso en la vida que los puntos oscuros. En el Salmo 19 el salmista dice: Señor, ¿quién podrá ser consciente de sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y hay tantas cosas ocultas en nuestra vida. Eso es como cuando uno va en un carro. Los carros modernos tienen como un sensor que avisa: carro en punto muerto. Entonces o se prende algo o suena algo y uno dice: ay, Dios mío, porque hay una alarma donde no podemos ver. Lo más terrible es que no veamos, y el no ver nos impide cambiar. Nosotros lo que no vemos no lo podemos corregir. Bien dijo el Señor en Juan capítulo 3, cuando se encontró con Nicodemo, le decía: Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y él decía: pero ¿cómo voy a hacer esto? Es imposible. Y él le decía: siendo tú maestro de la ley, ¿no sabes esto? Porque el que no ve no puede cambiar. El que no tiene la revelación de Dios no puede. Mire, aquí yo estoy rodeada de mucha gente que quiere cambiar. Y conozco gente que me dice: pastora, ayúdeme, necesito cambiar. Pero de querer está lleno el infierno. Satanás iba a ser bueno, pero siguió siendo diablo. Entonces a veces el deseo sin conocimiento y sin fe sirve para 3 cosas. Dígalo como quien sabe. Perfecto, no sirve para nada. Y es cierto, no sirve. Cuando yo pensaba en esta palabra, yo decía: qué triste es morir engañado, ¿sí o no? Morir engañado es terrible. Morir engañado, imagínense esa esposa
que cree que es la única y es la otra. Y hay muchos casos de esos, de esposos que tienen un montón de familias y a todas le dicen, eres la única en mi vida, y ella va a morir engañada porque, y ella dirá, no, es que de verdad terrible la otra, y la otra era la verdadera. Entonces uno dice, terrible, o sea, es terrorífico. El engaño es de las cosas más terribles en la vida de una persona, y nosotros somos dados a vivir engañados de muchas maneras. Y yo pensaba, no hay nada más increíble que ser un discípulo de Jesús. Y yo me hacía esta pregunta, yo me lo afirmaba, yo también soy discípula de Jesús. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Yo lo digo con confianza, yo también soy discípula de Jesús. Porque mucha gente, los fariseos decían, ay, cuando él sanó al ciego, le decía el ciego, ¿tú también quieres ser discípulo de Jesús? Ay, yo soy discípulo de Moisés, decía. A Moisés tenemos por padre. Y él decía, pero pues, ¿cómo es posible que ustedes, siendo los maestros de la ley, no sepan quién me sanó? No sepan. Porque el que no sabe es como ciego. Y yo le decía al Señor, yo quisiera predicar de otras cosas, pero usted va a ir a mi cuaderno esta semana, y yo leí Juan 8, Juan 9, Juan 10, hice mis respectivos devocionales y concluí lo que les voy a predicar. Los tres fueron lo mismo, y yo decía, Señor, pues voy a repetirlo. Tal vez a veces yo le digo, Señor, no quiero sonar repetitiva, pero cuando algo es una carga. ¿Cuántos han leído El progreso del peregrino alguna vez? Levante su mano. El progreso del peregrino tiene el primer capítulo, cuando empieza el peregrinaje de cristiano, tiene esta introducción. Dice, caminando por el desierto de este mundo, llegué a cierto lugar donde había una cueva. En ella me acosté para dormir y tuve un sueño. Y en mi sueño vi un hombre de pie, vestido de harapos, y de espalda a su casa, y tenía un libro en sus manos y una pesada carga sobre sus hombros. Y vi que abría el libro y lo leía, y mientras lloraba, temblaba, sin poder contenerse, clamó con desesperación diciendo, ¿qué debo hacer? ¿Sabe? Cuando alguien puede ver, hay un efecto directo en su mente, en sus emociones y en su voluntad. El que no ve, pues no ve. Así de simple, no ve. Este texto dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. En el capítulo anterior, o todo el capítulo 8, usted verá que es cuando Jesús le traen la mujer en pleno acto de adulterio. Y él extiende este acto de misericordia y perdón. Luego habla de que eres la luz, que donde él va los demás no pueden ir. Y después viene este momento donde él dice, a esos que vieron, a esos que oyeron y a esos que creyeron. Lo primero que tiene que saber un discípulo de Cristo que es verdadero y genuino es que cree. ¿Cuántos aquí creen en Jesús? Vamos a ver. Porque usted ya sabe, del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa piensa el burro y otro el que lo va a montar. O sea, una cosa usted cree que es creer, pero la fe es la evidencia primaria de un verdadero discípulo de Jesucristo. Cuando dice, lo primero es, un verdadero discípulo de Jesús cree, pero no cree en todo, no cree cualquier cosa. Fe no es credulidad. La credulidad no es fe. Hay gente que cree en todo, que si mañana le decimos que la tierra es un hexágono, va a decir, ay, ¿verdad? Sí, ¿cierto? Va a creer cualquier cosa. Y una persona que cree cualquier cosa es porque no conoce ninguna. Cuando tú no sabes, crees cualquier cosa. Alguien que no sabe sumar, tú le dices, te paga con un billete de 1,000 y tú le dices, mira, tu cambio son 10 pesos. ¿Cómo? ¿10? Sí, claro, porque si tú sumas, restas, multiplicas, 990 son míos, 10 son tuyos. Ah, bueno. O sea, porque tiene que creer. ¿Por qué? Porque no sabe. Pero alguien que sabe se pregunta cosas.
se cuestiona su propia fe. Como este que creyó y tenía el libro en la mano, cristiano, el del progreso del peregrino, y dice que apenas leyó ese libro, entró en una agonía existencial tremenda. Dice que vino una carga tan profunda que él sentía que se hundía, que la carga lo hundía. ¿Qué carga y cuál fue la revelación que él tuvo? ¿En qué creyó cristiano para empezar su peregrinaje en este mundo? Bueno, no lo va a leer todo el libro, usted es bueno que lo lea y que se lo compre, pero lo primero que usted tiene que entender es qué significa creer. La palabra para creer es pistis, o pistos, que significa tener fe y confiar. Es la misma que se usa para fe. Es la misma que usted va a encontrar en Hebreos 11:1 o en Hebreos 6, creo que es, que dice: el que se acerque a Dios, crea que le hay, y ese crea, o ese es pues la fe, esa fe, en Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es pues el creer, estoy seguro, creo, pero tengo que saber en qué es lo que yo creo. Este término es supremamente importante en la Biblia porque el acto de creer tiene un efecto en la vida de las personas. No es simplemente yo creo y mi vida sigue igual. El efecto de la fe siempre tiene que ver con arrepentimiento. ¿Qué le ocurrió a Cristiano cuando abrió el libro? Cristiano abrió el libro y dice: y sintió una pesada carga que lo hundía. Y esa pesada carga se llama convicción de pecado, se llama arrepentimiento, se llama ojos abiertos. ¿Yo en qué creo? Es muy importante porque hay una manera de creer. No solo el creer tiene un efecto, sino que no se cree de cualquier manera. Hay que creer como dice el libro de Juan. El que cree en Dios como dice la Escritura. Porque mucha gente cree como quiere, cree como se imagina, cree para lo que quiere. No, es que la Biblia dice que si yo tuviera fe como un grano de mostaza, podría decirle a ese árbol sicómoro: desarráigate donde estás y échate a la planta a lo profundo del mar, y lo que yo diga será hecho. Y entonces mucha gente cree que tiene la autoridad en su boca. No la tiene en su boca. Usted puede decirle al árbol: quítate, y el árbol va a decir: ¿y usted quién es para que me dé órdenes? Como cuando estos hombres, los hijos de un tal Eseo, creo que dice la Escritura, fueron a echar fuera demonios y dijeron: tú, te reprendo en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y dice: ¿y usted quién es? Los demonios: ¿what? ¿Tú quién eres? A Jesús sabemos quién es y a Pablo conocemos, pero ¿tú quién eres? Y dice que los demonios saltaron sobre él, sobre ellos, los atacaron y ellos salieron avergonzados y desnudos. Mucha gente que no entiende lo que es la fe y lo que es creer termina desnudo y en vergüenza. Porque realmente está hablando lo que no sabe y usando lo que no entiende. La fe tiene un poder directo en cambiar nuestra manera de pensar. En su etimología, la palabra creer significa más que sí creo, significa lealtad, significa fidelidad, significa confianza. Y esas virtudes no están de manera natural en nosotros, son de Dios, le pertenecen a Dios, son del carácter y la naturaleza de nuestro Dios, no son nuestras. Viene también del término hebreo emuná, que significa estar seguro, estable, completo, en un estado increíble. Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible. Porque la fe es creer en su palabra. La fe no es creer en algo, no es creer en una energía, no es creer en que me va a ir bien, no es pensamiento positivo. Aquí no somos positivistas, no somos, perdón, ni somos una porra para que tú piensa positivo, te va a ir súper. Pues usted para eso no necesita venir a la iglesia.
la verdad es que tenemos que saber en qué creemos. ¿Qué cosas son indispensables para este creer? En cuanto al lugar, en cuanto a esto de estar pleno y completo, lo primero es que yo creo lo que dice la Escritura. Dice, crea como dice la Escritura. Aquel que cree como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Y sabe, los ríos tienen algo, y es que los ríos, un río se crece en un momentico. Un río se lleva todo por delante. Y una verdadera fe limpia profundamente con fuerza el corazón de una persona. Arrasa con el pecado, arrasa con el doble ánimo, arrasa con la pereza, arrasa con la inconstancia. ¿Sabe lo que me motiva a mí a predicar este mensaje? Es que me angustia, y se lo digo de todo corazón, personas que tienen áreas totalmente muertas y oscuras en su vida a pesar de que oyen el evangelio. Dígale al Señor que hoy tú abras los ojos de mi entendimiento, que hoy yo pueda ver lo que no veía. El que puede ver es un acto muy milagroso. Mucha gente quiere milagros. Señor, sáname. Mire, antes que le sane el dolor que tiene en su pierna, la enfermedad que tenga en su corazón, usted necesita liberación en su alma. Usted necesita caminar en auténtica libertad. Usted necesita experimentar el poder de creer. Pero queremos el poder de creer para seguir haciendo cosas nada que ver. Y el poder de creer radica en creer que Dios es todopoderoso, en creer en Él. Tengo que creer. ¿Qué creyó Cristiano? A mí me impacta mucho lo que Cristiano creyó cuando tocó la palabra. ¿En qué creyó? Dice que él pudo ver su condición. Aquel que no cree y no es evidente que su condición es de pecado, nunca verá la gloria de Dios. Porque mientras tú estés bajo el engaño, estás imposibilitado para ser libre. Qué exageración, yo eso no lo necesito, yo eso ya me lo sé, me van a repetir lo mismo, que él ora otra vez lo mismo. Cuando alguien piensa así, está cegado. La primera actitud que tiene el evangelio cuando uno lo cree es que produce arrepentimiento. Y el arrepentimiento nadie lo puede escribir mejor que el libro del peregrino. Dice, y vi un hombre de pie vestido de harapos, de espalda a su casa. Tenía el libro de la vida en su mano, la Biblia, el evangelio. Entonces sintió una pesada carga sobre sus hombros y vi que abría el libro y lo leía. Y mientras lo leía lloraba y temblaba. Sin poder contenerse, clamó con desesperación diciendo, ¿qué debo hacer? En este estado lamentoso regresó a su casa procurando ocultar su congoja. Y cuenta la historia de cómo él les comparte la carga y todo el mundo dice, no, pues está enfermito de la mente, que duerma y se repose, que está loco. Y no le creyeron y cerraron, porque la primera evidencia de que yo tengo fe es que reconozco que estoy mal, que necesito a Jesús, que Él es el camino, que Él es la verdad y es la vida, que creo que todo lo que Él dice en su palabra es verdad, que creo en sus promesas, que creo. ¿Cuántos aquí han tenido deudas de esas que quitan el sueño? A ver, mueva así la mano y dígame si ha sentido lo mismo que yo. Levántela. ¿Cierto? Cuando uno tiene deudas, de esas deudas impagables, de esas que uno dice, Dios mío, ¿yo a qué horas me metí en este rollo? ¿Yo a qué horas? Porque fui tan lenta. En el momento que te endeudas, tú dices, no, esto me va a ayudar a salir de pobre. O sea, con esto yo voy a invertir acá y voy a hacer allá y lo voy a poner a cuya. Y después dice, ni aquí, ni allá, ni en acuya, todo endeudado, todo mal. Y uno dice, Dios mío. Y a veces tiene este pensamiento, Señor, tócale el corazón al que le debo, a mí. Por favor, que lea la Biblia y diga, perdónale la deuda. Por favor, dile. Y usted así, boca abierta, abachorreada, pensando que viniera y me dijera, ¿sabes? Tuve un sueño donde Dios me decía, deja en paz a mi hijo, no le cobres más,
perdónale la deuda y yo te daré 100 veces. Y antes usted, digno, me debes. O sea, por mí te va a bendecir el Señor, ¿cierto? ¿Cuántos dicen, no, pero qué hago? Le llegan, ¿qué? 1,000 pesos. Dice, 1,000 pesos, 1,000 pesos. O sea, mi deuda es de cientos de miles. O sea, 1,000 pesos. Me va a comprar la lotería. 1,000 en pura lotería. Ay, que me gane la lotería. Y entonces usted empieza a soñar, ¿qué hago con la lotería? Ay, y sueña. Es rico, pero vuelve a la realidad. Sigue endeudado. Y uno dice, Dios mío, y llama al deudor. ¿Aló? Por favor, fulana, aquí no vive. Y le cuelga, ¿cierto? Ya se fue de este planeta y se cuelga, está en otro mundo, está en otro planeta, no vive aquí. Porque la deuda angustia, la deuda quita el sueño. Alguien que no entiende que la deuda más grande la tiene su alma por el pecado que ha cometido, que es una deuda impagable, que es una deuda que no se pagaría ni con toda nuestra vida. Es una deuda donde nuestro acreedor es un tirano, donde nos va a perseguir hasta la vejez, hasta la muerte y hasta la eternidad. Lo que hace la fe es valorar la sangre del Cordero inmolado, por medio de la cual fuimos redimidos del poder de Satanás. Porque mientras estemos bajo el dominio del pecado, Él señorea sobre nuestras vidas. Y esa era la carga, la angustia que tuvo cristiano y la angustia que todo verdadero cristiano siente cuando ve el evangelio y dice, Dios mío, yo me merezco la muerte, mi deuda es impagable, no hay nada que tú puedas hacer para ser libre de tu maldad, nada. Ni caminando de rodillas, ni latigarte en Semana Santa, nada que no sea que le permitas a Jesús comprar tu alma y comprar la preciosa sangre. Y cuando tú crees que tú eres el necesitado, entonces Él opera. Tienes que creer que eres pecador y que solo Él es Salvador y que solo en Él hay salvación y que solo Él puede rescatarnos de la muerte. Amén. Bueno, creyeron. Digamos que creyeron que era el Mesías estos judíos. Creyeron. Digamos que ustedes creen en Jesús. Digamos que creen. Pero todavía nos falta algo. Dice, ¿qué dice el verso? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué seremos? Verdaderamente sus discípulos. Y sabe, esta palabra permanecer en el libro de Juan aparece más de 108 veces solo en el Evangelio de Juan. Permanecer no es de vez en cuando. ¿Sabes? Mucha gente que está en la iglesia, pero no ha podido permanecer. O sea, permanecer es a pesar de los vientos. Por eso dice la Biblia, si alguno quiere edificar una casa, primero se sienta y calcula el costo. Jesús nunca ofreció una fe barata. Tú no puedes pagarla, pero no es barata. No se puede pagar con dinero ni con vida, pero no es barata. No es como todo lo que usted cree que es regalado, que no vale nada. No. Él se dio a sí mismo. Él entregó su vida por voluntad, por amor. Pero Él dejó una condición bien clara. El que no permanece en mí, nada puede hacer. Permanecer es un imperativo, es un mandato de absoluta dependencia a Dios. Pero claro, el hombre crece y entre más crece, quiere ser más independiente. Y de hecho, uno ve en los países desarrollados, más desarrollados, los jóvenes cumplen 18 años y paticas, ¿para qué te tengo? Para irme de la casa. Y ellos prefieren ir a limpiar mesas. Pues en los países como el mío, Colombia, a veces toca es echarlos.
Ya mi hijo, váyase de la casa, o sea, ya está grandecito, todo ya grande, barrigón. Y uno dice, mi hijo, pero ya papito, la abuelita ya va a morir y usted sigue en la casa. Pero no se trata de mi independencia, porque la independencia siempre va acompañada, y no lo hablo en lo natural, lo hablo en lo espiritual, de mucha soberbia. Cuando alguien cree que puede sin Dios, es porque el Dios de su propia vida es el mismo. Y está apoyado en nada, en nada, en nada. ¿Saben qué está apoyado? En polvo. Porque ¿qué es el hombre? ¿O qué es los hijos de los hombres? Somos como la flor del campo que hoy es y mañana no está. La vida es incierta, usted hace planes y me voy a ir de viaje, si Dios quiere. Si Dios quiere y mañana amanecemos, haremos esto o aquello. Porque bien lo dice Santiago, pero ¿qué es la vida? No es neblina que se desvanece delante de nuestros ojos. Así es la vida del hombre. Pero la autosuficiencia impide que permanezcas en Dios. Por eso hay tanta gente inconstante, sin fruto, sin ningún tipo de fruto en su vida. Y cuando hablamos de fruto, el cristiano que camina con Jesús tiene que tener fruto. Y yo no hablo de fruto, hay un fruto increíble, el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, usted ya lo sabe. Un fruto que incluye todo el carácter y la esencia de la comunión con Dios. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Santiago dice, pero vosotros pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Qué es eso de pedir mal? Pedimos con los deseos de la carne. Usamos la Biblia para los deseos de la carne. Esto de yo quiero esto, yo quiero y Señor, dámelo, dámelo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo es esto que dice Juan 15? Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será dado. ¿Qué significa eso? Lo que pida será hecho, porque a usted no se le ocurrirá pedir una tontería, porque usted permanece en la palabra y va a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y el que pide conforme a la voluntad de Dios, Dios lo oye y le responde. Pero Balaam, el brujo, el que cayó con ojos abiertos, pidiéndole al Señor, ¿puedo ir a maldecir tu pueblo? ¿Qué clase de oración es esa? ¿Puedo ir por dinero y hacer la obra tuya por platica? ¿Qué clase de oración es esa? Loca, que solo acarrea juicio. Entonces, cuando hablamos de permanecer, estamos hablando de quedarse. ¿Usted sabe por qué mucha gente no da fruto nunca? Porque no se puede quedar quieto en ningún lugar. Porque no deja que el grano de trigo caiga en tierra y muere. Porque si no queda solo. Y morir, nadie quiere morir. Pero para permanecer tenemos que morir. O sea, para que un matrimonio perdure hay que morir a diario. Y si no, pues se matan unos a otros, pero de que se mueren, ¿cierto? Para que perdure un matrimonio, alguien tiene que querer que perdure y permanecer. Y ver bendición donde no se ve y buscarla donde nadie más la ve. Para crecer en Dios hay que permanecer donde Dios te planta, en su presencia. Y hacer de nuestra vida la casa habitante de Dios. ¡Qué tremendo! Marcos Brunet, en una de sus canciones, él dice algo que me encanta. Y él dice, seamos anfitriones de la presencia de Dios. Solo el que permanece en oración entiende esas palabras. El Señor iba a Jerusalén y hacía milagros, pero en Betania era el lugar de su reposo. Cómo me encanta a mí, me encantaría que cada mañana que yo empiece mi devocional, en vez de chillar como pollos entre una caja, a toda hora, es que no, tú no me oyes, es que acaba con mi marido porque él está acabando conmigo, entonces matemos a todos. No, cuando el Señor entra, tan chévere que es llegar a un lugar donde uno se siente acogido y donde uno dice, ay, tráiganme las chanclas.
A mí me encanta mi casa, o sea, yo llego a mi casa y yo me pongo mi uniforme. Tengo un uniforme que es como entre pijama y ejercicio. Y Cami el otro día me dice, oye, ma, todavía estás así, ponte tu uniforme. Porque llegar a mi casa a mí es el relax, es como delicioso, es como increíble. Yo pienso que habitar y permanecer es crear ese vínculo de descanso en Dios. Él iba a Betania a descansar con sus amigos. Y el que permanece en Dios se constituye en amigo de Dios. Este permanecer nos habla de lugar, de tiempo y de condición. De lugar, quedarse. ¿Sabe? Esta iglesia no es la más perfecta. Y creo que dentro de las imperfectas podríamos ser de las más imperfectas. Con las personas imperfectas, todos somos muy imperfectos. Pero yo siempre he pensado, yo no elijo donde Dios me planta. Él me planta y yo permanezco. Permanezco en Él, en su palabra y en su presencia. Se permanece en Él, por Él y para Él. Entonces todo lo que ocurre alrededor, aún los desatinos nuestros, aún las equivocaciones nuestras, usted siempre la va a encontrar, ayudarán a bien a aquellos que aman a Dios. Así es. Pero cuando usted pica de aquí a allá se le va a podrir la raíz, ¿oyó? Y nunca podrá dar fruto, porque escrito está, separados de mí, nada podéis hacer. Aquel que permanece en su palabra tiene como consecuencia lo que sigue, dice, y si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis. Solo un verdadero discípulo de Cristo camina como discípulo de Cristo. ¿Cómo camina un discípulo? Bueno, Jesús tenía su caminado. Hay una parte de la Biblia que dice que identificaron a los discípulos de Jesús porque caminaban como con un brincadito. Yo no sé cómo caminaban, pero dijeron, ¡ay, caminan como Él! Qué increíble que nos dijeran que caminamos el camino de Cristo. No que simulamos el camino de Jesús, sino que hay este toque de autenticidad, de veracidad, porque Él dijo, el que permanece en mí tiene un efecto. Cuando uno encuentra y en cualquier oración, quiere decir, no sé, cuando uno estudia proposiciones, que las dos son verdaderas. Este y este se cumplen, ¿cierto? Entonces, cuando une dos cosas, quiere decir que la una y la otra se tienen que cumplir para ser discípulos verdaderos. Dice, el que permanece en mí, entonces él será un discípulo verdadero, y ese discípulo verdadero indiscutiblemente conocerá la verdad. Y la diferencia entre esta vida bien vivida a la luz de Cristo y una vida mediocre, arrastrada. Mire, yo conozco gente, años cristiano, con una vida cristiana arrastrada. Usted sabe lo que significa jalando a la fuerza la fe. Terminan sin pantorrillas. Mire, alguien que jala y que es en sus fuerzas, abandona esta carrera, abandona la fe. Termina diciendo, me vendieron gato por liebre, porque nunca conoció la verdad. Cualquiera que desconozca la verdad, comprará una mentira y vivirá engañado. Es fácil, televentas. Yo recuerdo otra vez mi mamá, te quiero, ma. Una vez mi mamá vio una cosa en la tele, que la almohada no sé cómo, ¿no? Y que le pasaba hasta un camión a la almohada. Cuando me dijo, mi hija, me compré la almohada. No, es que esa almohada me va a quitar el dolor de espalda. Yo le decía, ma, eso es pura mentira, no compres eso. No, mi hija, hay que probar. Cuando a la semana llamando, ustedes son unos ladrones. Así, porque ella es sin anestesia. Son unos ladrones. Vienen, dijeron que se la devuelvo, le devuelvo su almohada. Claro, cuando tú no sabes, cualquier cosa es verdad. Cualquier cosa es Dios, cualquier cosa está bien, pero un verdadero discípulo de Cristo conoce la verdad más poderosa, más transformadora, más reveladora, el Evangelio.
No hay otra verdad. La única verdad que usted necesita es la verdad del Evangelio. Y conoceréis la verdad que conoció Cristiano y que le reveló su condición y dijo, y solo podía haber un hombre lleno de harapos. Y la verdad te hará libre. Pero claro, estamos en el mundo gobernado por el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Y Satanás es padre de mentira, mentiroso desde el comienzo, homicida desde el principio. Así de que nunca mienta. Ni pequeño, ni grande, ni mediano. No. Porque ese momento es como si usted se cambiara de bando. No diga medias verdades, no diga cosas acomodadas, no adorne la verdad. Estamos en una sociedad mentirosa y cada vez que sale una verdad nos conmueve. ¡Oh! Lo de los espías estos que sacaron un poco de cosas a la luz y uno dice, ¡ah! Todo el mundo bravo que con la vacuna, que la vacuna, que nos van a poner un chip, que nos van a... Sí, hay otros que ya nos ven y quién sabe cómo. Y esos ni estarán vacunados. Yo pensaba, ¿cómo? Saben todo. Porque desde que tengamos esto, saben todo de nosotros. ¿Quién? Todo el mundo. Si usted tiene uno de estos, no necesita nada más para que alguien sepa mucho de usted. Y como a veces somos simples, ponemos todo, publicamos todo y somos los más fancy, a veces lentos, ¿no? Pero bueno, en fin, cerrado el capítulo. Quiero solo decirle, vivimos en un mundo donde la mentira reina. Porque la mentira es fácil. Siempre es fácil mentir. Pero lo único que le va a traer libertad a su vida es la verdad. ¿Qué es conocer la verdad? La palabra verdad viene de una palabra que significa veritas, verum, que es verdad, realidad, sinceridad, veracidad. Verdadero, real, auténtico y sincero. No hay nada más increíble que la gente sepa quién es usted. Que su sí es sí, que su no es no. Que no hay dobles caras. Que usted no delante, ay, ¿cómo estás? Y por detrás, ay, fastidio, este me cae re gordo. ¿Cierto? O así, ay, te queda divino eso. Pareces un tamal. ¿Cierto? Somos así. O, ay, hola, ¿cómo estás? Dame agüita, no me la trago. Esta me la tomé porque la necesitaba, pero algunos se la toman para pasarse a alguien. Ay, ya llegó esta, dame agua, me la trago. Porque soy cristiana. Ay, tan cristiana. ¿Eso es de Cristo? No eres verdad, no eres auténtico. Dice la palabra para verdad. En el Antiguo Testamento, esa palabra se llama emed, y emed incluye dentro de esa sola palabrita las dos letras que significan de principio a fin, alfa y omega, mostrando que la verdad es siempre en todo. El problema es que tenemos puntos lúcidos y puntos oscuros en nuestro carácter. Y que hoy el Señor lo saque y me saque y nos saque a todos de esa oscuridad que no podemos ver. ¿Sabe por qué usted comete los mismos pecados? Pelea por lo mismo en su casa. A veces hay gente que viene y me dice, pastora, ya no sé qué hacer con él. Le dije, yo no sé qué hacer con usted. Esto es un trío. ¿Pero qué hago? Haga algo. Porque a veces se quejan tanto, pero no toman una sola decisión que les cambie la vida. ¿Para qué me quejo? Pastora, dígale a mi mamá que haga esto. Y le digo, no, pues es que ella quiere. Yo no le puedo decir algo. Tienen que nacer de querer. Los cambios vienen fruto de que uno es consciente, de que veías lo que antes no podías ver. ¿De qué manera una persona que es adicta a la comida? Porque cuando uno pasa de ser robustico a ser muy gordito, a ser inmensito, no, es en serio. Algo pasa y pasa rápido. O viceversa, alguien que pasa de ser delgado a estarse muriendo. Es lo mismo. Es el mismo patrón en la cabeza, el engaño. Satanás destruye vidas con una sola palabra, así, con engaño. El engaño es sutil.
El engaño es permanente y el engaño va a llegar en la hora correcta. Nadie peca de la noche a la mañana, tiene un proceso, tiene una manera cíclica. Y yo veo en los jóvenes de la iglesia, y yo veo en los hombres de la iglesia, y veo en las mujeres, y veo en mi vida, y veo en la vida de todos. Algo que me preocupa terriblemente es ignorar cuando algo está oscuro y querer pasarlo así. No, ya pasó, ya entendí. ¿Sabe? Cuando alguien entiende es morirse. No es lo mismo. Entendí. ¿Qué entendió? Una persona que puede bajar de peso, perder 100 kilos y nunca recuperarlo sin una cirugía, entendió. ¿Sabe qué entendió? Que tenía un problema en su corazón. Alguien que era iracundo y que un día dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me dejaré dominar de ninguno. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Nada me va a dominar. Y un día se convierte en el hombre más manso y uno dice: ¿de dónde? No fue la pastilla, no fue el psiquiatra, no fue su esposa. Fueron sus ojos abiertos. Solo necesitas ver para que tu vida dé un giro de 180 grados y hoy es tu día. Hoy es el día de tu milagro. Hoy el Señor abrirá los ojos de tu entendimiento. Ya no emociones. El que bebe va para toda la vida. Y son áreas de no retorno. Cuando tú ves algo a la luz de la cruz, son áreas de no retorno. La gente te puede decir: pero cambiaste, porque ya no eres así. Porque ahora veo. Y ver es poseer. Y todo lo que ustedes no han podido poseer es porque no lo pueden ver. Si usted no ve que ahí hay un tesoro, ¿cómo va a ir por él? Le pasa por encima 20 veces. Y uno dice: mire, le pasa por encima el billete. Mucho lento. Y el que ve lo deja, lo filma, lo sube, le hace su TikTok, se burla de usted y va por el billete. Así es ver. ¿Qué debes ver? La verdad no es algo no es una idea concebida. La verdad está por encima de todo. El proverbista dijo: compra la verdad y no la vendas. Hay cosas que son no negociables en el carácter. No negociables en el carácter es: todo lo que desagrada a Dios sale de mi vida. Procuro todo lo que para Dios es importante. Ninguno piense que Dios puede ser engañado. ¿Sabe? Lo más triste es que usted me mire así y yo le pregunto al Señor: ¿entenderá? Es su vida. Cada quien va a dar cuentas. Esta vida, usted podrá tener el hogar más increíble, una esposa maravillosa, hijos sacados pues increíbles, pero en última su vida es solitaria. Nunca olvide eso. Usted llegará solo al cielo. Rendirá cuentas solo delante de Dios. Deje de depender de las personas y aprenda a permanecer en Dios. Él es su ayudador. Él es su escudo, Él es su fortaleza, Él es el lugar de su refugio. Nada ni nadie se compara a la verdad de Jesucristo. La verdad es suprema, es sagrada. La verdad que debe ser conocida. Y la palabra conocer en el original significa vivida, experimentada. Cuando la Biblia dice: y hombre no conoció, esta mujer no conoció varón, no era que era ciega. Es que nunca tuvo una experiencia íntima con un hombre, que nunca conoció. Cuando nosotros hablamos de conocer la verdad, no es tener una vaga idea de quién es Jesús. No es tener una vaga idea de lo que es ser un discípulo. ¿Sabe? Alguien que está resentido con su hermano no es un discípulo de Jesucristo. Mire, la gente lo va a herir una y otra vez. La gente lo va a decepcionar una y otra vez. Pero escrito está: ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Y el perdón es como nos gusta ser perdonados. Así se extiende el perdón. Porque de gracia recibimos, damos de gracia.
pero cuando se meten con nosotros, hay gente que es linda mientras no la toques. Tócala y vas a conocer a tu peor enemigo. Pero ese peor enemigo dice que conoce a Jesucristo. Dice que es discípulo de Jesús. Dice que murió con Jesús en la cruz del Calvario. No, no es cierto. ¿Traes tu ofrenda y estás mal con alguien? ¿Qué dice la Biblia? Deja tu ofrenda. Reconcíliate con tu hermano para que tu ofrenda sea aceptada. Pero agarraditos del chongo con el marido y venimos a la iglesia a aparentar. Pero Dios ve lo que nadie ve. La verdad debe ser conocida, experimentada,